Buen día. Vamos a continuar con lo que estábamos avanzando el día de ayer para poder terminar con lo que es el notario de fe pública y ver un poquito lo que es la carrera notarial para ir avanzando a la parte práctica. Nos vamos a esperar un minutito a que nos unan o se conecten un par de compañeros más. Mientras vamos a recapitular un poquito lo que estábamos llevando el día de ayer. Vamos a poner el punterito. Ahora sí. Habíamos visto lo que es la notaría de fe pública, los requisitos para su nombramiento, lo que establece el artículo 234 de la Constitución Política del Estado. Son requisitos comunes para todo funcionario público, incluido el del servicio notarial. Luego están los requisitos especiales establecidos por el artículo 12 de la Ley 483, donde se especifica que tiene que ser un profesional del derecho con una experiencia de 6 años, lo que nos conviene a los abogados porque nos amplía el campo laboral y nos da exclusividad en el ejercicio de esa función. Entonces, eso habíamos visto, ¿no? Que solo puede ser un abogado por 6 años, que no tenga denuncias o pliego de cargo ejecutoriado, ¿no? Que no haya sido sancionado por faltas graves, que tenga formación complementaria además para poder asegurar la eficiencia del servicio notarial. Habíamos visto las incompatibilidades, ¿no? En cuanto al nombramiento, la garantía y la posesión, ¿no? Una vez habiendo concurrido a la convocatoria pública y habiendo aprobado seguramente con las mejores notas, ¿no? Entonces voy a ser nombrado notario y voy a tener que ofrecer garantías económicas a efecto de que se me posesione, ¿no? La posesión es diferente al nombramiento. La posesión es el último acto donde se otorga la facultad para ejercer la función notarial desde aquella fecha. Entonces, el nombramiento puede quedar sin efecto si no se ofrecen las garantías y la fianza necesaria a efecto de que me posesione. Entonces, como habíamos visto, son una fianza de carácter económico que alcanza 50 sueldos mínimos, que son más de 100,000 bolivianos, y una hipoteca o un bien sobre el cual se pueda constituir un gravamen o una hipoteca, ¿no? Y tengo solamente 15 días posteriores al nombramiento para poder constituir esta fianza y el seguro garantía, ¿no? Y en los posteriores 5 días, o sea, en el plazo de 20 días desde mi nombramiento, tengo que ser posesionado notario. Además, como ya habíamos visto, tenemos que establecer la oficina notarial con todas las condiciones que la ley me obliga para poder ejercer una función notarial bajo parámetros de calidad y poder estar actualizado, informatizado y conectado con la DIRNOPLU. Entonces son varios requisitos que van más allá del carácter meramente académico para que yo pueda ser posesionado notario. El nombramiento se realiza por una resolución administrativa, ¿no? Que le emite el director de la nacional de la Dirección del Notariado Plurinacional, ¿no? Como les decía, el incumplimiento de la garantía y la fianza
entonces se opera la revocatoria de la resolución del nombramiento. Y que estoy en cero otra vez, listo para volver a presentarme a la siguiente convocatoria una vez que haya reunido todos los requisitos económicos. Entonces no es fácil materialmente poder acceder a la función notarial, ¿no? En términos de efectivos hasta la posesión, porque puedo tener formación complementaria, puedo tener un buen currículum, la experiencia y todo lo que me asegura una calificación alta y además dar el mejor examen. Pero si no tengo dinero, lamentablemente no voy a poder ser notario. Entonces, esa disposición de capital, todo ese gasto o esa inversión tiene que ser calculada y también tiene que ser obtenida con carácter previo a la postulación, porque la postulación misma también eh, hace erogar algunos gastos en certificaciones, en copias legalizadas y otras que en total serán unos 300 o 400 bolivianos, pero es dinero, ¿verdad? Y nadie se encuentra 400 pesos pues cada día en la calle y no voy a presentar y gastar todo eso solamente para que al momento de la posesión quede sin efecto mi nombramiento porque no tengo dinero. No, lo que tengo que hacer primero es una planificación patrimonial antes de presentarme a la convocatoria que saque la Dirección Departamental de Notariado Plurinacional para llenar las notarías que están vacantes o acéfalas, como le llaman. Y una vez que sea posesionado, entonces voy a registrar la firma, la rúbrica, los sellos notariales, las direcciones para que quede en los archivos y en la página de la DINOPLU para que sea de acceso público. Tal vez una persona está buscando la notaría 28, que era de la que antes era titular o otro profesional, ¿verdad? Pero ahora soy yo y la parte necesita un segundo testimonio. Entonces, si va a buscar el nombre del notario, no lo va a encontrar porque ya no es notario. Entonces, lo que va a buscar es el número de la notaría y la dirección de esta notaría y se va a dirigir allá, más allá, sin importar quién sea el notario porque está a cargo de los archivos notariales y tiene la obligación de expedirle los segundos testimonios, copias legalizadas, siempre y cuando eh, tenga una legitimación activa, o sea, un tercero interesado con una resolución judicial o un requerimiento fiscal para que el notario le expida lo que se le está solicitando. El, También justo estábamos acá, ¿verdad? Habíamos terminado en que, bueno, como el notario tiene la legitimidad de dar la fe pública y la gente confía, entonces tiene que manejarse de acuerdo a valores ético-morales que predominan en nuestra sociedad para que no pierda el Estado la legitimidad de la fe pública que le otorga el usuario o la población, porque es la población la que confía en el notario como una autoridad, ¿no?, imparcial y neutra, ¿no? Y bueno, sí hay algunos notarios que se prestan a hacer, como dicen, poderes chutos o escrituras o a legalizar segundos testimonios o fotocopias legalizadas sin que exista el original entre sus archivos. Y esto ya es un delito, pues, ¿no? Pero lo que se busca y lo que a través de la historia siempre eh, se ha, eh, se ha apuntado es a que la función notarial está a cargo de una persona que sea ética, que sea honesta, que sea organizada, eh, que tenga vocación de servicio a la sociedad porque lo asesora y demás, ¿no? Entonces, la ética es muy importante dentro del servicio notarial. Y por último, obviamente está la cesación de la función notarial, que antes de la ley 483 eh, existía un periodo nada más para el ejercicio de la función notarial y luego sí podía haber una repostulación y todo, pero ahora
se ha dado un carácter como que indefinido pues a la función notarial, pero todavía existen algunas causales para la cesación en la misma. Entonces, el artículo 15 de la ley 483 establece estas causales, que son el fallecimiento, porque el cargo no se hereda, la evaluación de desempeño negativa, ¿no? De acuerdo a la norma, la Dirno Plus tiene las atribuciones en cuanto a la carrera notarial de evaluar periódicamente a los notarios de fe pública. Entonces, si en esta evaluación tengo un desempeño negativo, no puedo seguir ejerciendo la función notarial y voy a ser cesado en mis funciones. Luego está una destitución por proceso disciplinario, por alguna falta, ya sea grave o leve, gravísima, o una gravísima, grave o una reincidencia en una falta leve que derive en una resolución administrativa de destitución. Ahí voy a cesar también mis funciones, en una renuncia escrita y la incapacidad sobreviniente o absoluta relativa al ejercicio de la función notarial, por ejemplo, en algún accidente, y por sentencia condenatoria en materia penal, porque bueno, un delincuente no puede ser funcionario público. Pero después de haber cumplido el, el periodo de privación de libertad y toda la pena que se me imponga el proceso penal, puedo volver a postularme, porque el requisito solamente dice que no tenga una condena pendiente de sentencia con sentencia ejecutorial. Entonces, así, mientras no se me determine mediante la resolución administrativa que no puedo volver definitivamente a la función notarial, entonces eh, sí, sí es posible, ¿no? Si vemos el artículo 12 de la ley 483, ¿no? O el, solamente dice que es requisito no haber sido sancionado por faltas graves o gravísimas en el ejercicio de la abogacía o el servicio notarial. Eso quiere decir que la resolución administrativa tiene que señalar que ya no puedo volver a ejercer más la función notarial. Entonces, el, en cuanto a la determinación de la cesación, al igual que del nombramiento, tiene que ser mediante una resolución administrativa, porque una resolución administrativa se deja sin efecto con un documento del mismo valor o de la misma naturaleza, al igual que una escritura pública deja sin efecto otra escritura pública, una ley deja sin efecto una ley, y no, un decreto no puede dejar sin efecto una ley, ni un documento privado puede dejar sin efecto una escritura pública, ¿no? Entonces, una resolución administrativa de la misma naturaleza que ha sido la que ha decretado el nombramiento del notario de fe pública, tiene que también determinar la cesación en la función del mismo. De acuerdo a la causal que corresponda, conforme al artículo 15 de la ley 483, donde se establecen las causales de la cesación en la función notarial, y que ya habíamos estado revisando. Y en cuanto a la renuncia, ¿no? El notario tiene derecho a renunciar de manera voluntaria, debiendo presentar la nota escrita ante la dirección departamental, adjuntando el inventario de la documentación a su cargo. El plazo del pronunciamiento sobre la renuncia no deberá exceder los 15 días computables a partir de la presentación de la misma. Entonces, tiene que haber una conformidad con la devolución de la documentación y con el inventario. Tiene que verse que no esté pues deteriorado, que no exista además procesos disciplinarios pendientes para que pueda ser, se pueda dar curso a la renuncia y fruto de que se dé curso a la renuncia, obviamente, a la liberación del gravamen del inmueble que se haya ofrecido como garantía, como fianza, y también al monto líquido que se ha contratado como el seguro, ¿verdad? Entonces, para que se devuelva todo aquello, tiene que establecerse que no existe responsabilidad ni disciplinaria ni administrativa y que está conforme la dirección, la DIRNOPLU, con
con el archivo notarial que se está devolviendo y que va a ser entregado al nuevo notario. Y hasta que se designe un nuevo notario va a ser otorgado a un notario que va a estar en suplencia. Entonces va a ser el siguiente número el que va a estar a cargo de ese archivo notarial y que va a tener que expedir todos los nuevos testimonios de su notaria y del que esté en suplencia. En un ejemplo, si me cesan en mis funciones y yo estoy a cargo de la notaría 24, hasta que nombren un nuevo notario número 24, el notario número 25 va a hacerse cargo de la documentación, o sea, del archivo notarial, para que él expida todas las escrituras públicas. Para pasarle a él los libros, tiene que estar todo conforme, que el inventario, los índices, el número de libros, además que no esté deteriorado y, bueno, otros parámetros que tiene la Digno Plus para aceptar la devolución del archivo notarial. Entonces, hasta que se dé curso a la renuncia, el notario tiene que seguir asistiendo y prestando normalmente el servicio notarial en su despacho, hasta que se le notifique formalmente con la aceptación de la renuncia. Lo que quiere decir que tiene que seguir activando su NIE, tiene que seguir dosificando facturas, a pesar de que tal vez ya no pensaba más ejercer la función, ¿verdad? Tal vez tiene que pagar un mes más de alquiler de la oficina del archivo notarial, del despacho, ¿no? Pero todo eso está a cargo del notario de fe pública, nada más. Y una vez que se verifique la conformidad respecto a la entrega de la documentación, como les hacía referencia, va a operar recién la devolución de la fianza, ¿no? Antes no van a poder disponer de ese dinero, de esos 50 sueldos mínimos que han sido necesarios para poder ejercer la función notarial. Pero, como les decía ayer, puede que ejerzan 15 años o 20, les van a devolver los mismos 50 sueldos mínimos. Y ese dinero, obviamente, que genera un interés que al final, ¿no? por deducción, se supone que va a quedar a favor del banco, porque no va a favor de la Dirnoplu, porque solamente la Dirnoplu va a disponer de ese monto exacto en caso de que yo incurra en alguna falta administrativa, disciplinaria, o, o afecte el patrimonio de los usuarios. Y tampoco va a ir a mi favor porque yo estoy depositando en una cuenta que no está a mi nombre ese monto de dinero, ¿no? Pero la entidad de intermediación financiera, bien, gracias, va a manejar, va a invertir, va a prestar, va a ganar interés y va a obtener utilidad de ese monto de dinero que no es poco, ¿verdad? Tomando en cuenta la cantidad de notarios que hay, solamente en el mercado hay 100 notarios de fe pública. Entonces eh, es un monto alto de dinero que tiene que constituirse como fianza. Eh, En cuanto al régimen disciplinario, los notarios responderán y serán responsables personalmente cuando en el ejercicio del servicio notarial se incurren en faltas disciplinarias que están establecidas en los artículos 97 y 102 de la Ley 483 y que pueden ser faltas leves, graves y gravísimas que vamos a pasar a revisar de manera enunciativa nomás. Aquí está el síntoma. ¿Dónde está? Aquí están las faltas graves. Constituye una falta disciplinaria cualquiera de las conductas previstas en los artículos 104, 105 y 106, que son uh, se clasifican en leves, graves y gravísimas, y está cada una establecidas en estos artículos, ¿no? Las faltas leves son llevar un manejo inadecuado de los índices y libros especiales de las notarías, la pérdida de bueno, la notaría, para entregar los documentos notariales, les va a hacer firmar un libro donde dice el tipo de escritura, está su nombre, el del otro contratante, la fecha, y dice recogido y está tu firma, ¿no? Ese es un libro especial que también tiene que llevar la notaría, ¿no? También está el libro el número de escritura pública, donde se le otorga número a cada solicitud. Por ejemplo, en un caso práctico, un usuario va a la notaría y quiere hacer una escritura pública de una transferencia. Lo primero que va a hacer el notario o el auxiliar del notario va a ser
otorgarle el número, ¿verdad? Va a ir al libro de escrituras públicas, va a abrir y va a ver que la última que se ha otorgado es la 456, ¿no? Entonces va a poner 457, eh, y un pequeño resumen, las partes de manera solamente previa o como un borrador. Entonces va a estar reservado el número, se va a verificar el cumplimiento de los requisitos y demás, y luego se va a empezar a elaborar y se va a consolidar ese número, y con ese número se va a otorgar la escritura pública. Y esa escritura pública se va a devolver a las partes y va a quedar en el protocolo con el índice correlativo, con el índice alfabético y todo lo demás. Pero ese librito, donde está el número de escritura, la fecha y la firma del que va a recoger, ¿no? Tiene que estar llenado a la fecha, tiene que estar llenado al día y no puede haber espacios en blanco, no puede haber borrones, no puede haber hojas arrancadas. Entonces, si existe alguno de estos elementos, es llevar un manejo inadecuado de los índices y los libros especiales de las notarías. O si me pongo a anotar poderes y escrituras públicas, todo en el mismo cuaderno, ¿no? Y reconocimiento de firma, todo, tengo que tener todo muy bien organizado. Entonces, si llevo un manejo inadecuado es una falta leve. La pérdida de los formularios o carátulas, ¿no? A mí se me cuando soy notario y adquiero los formularios notariales, me entregan con un número correlativo tanto las carátulas como los formularios notariales. Vamos a revisar. Aquí está el número de la carátula. Y al igual que la carátula, los formularios tienen su propia numeración, que está aquí más arriba, en la salida. Pero es una numeración correlativa de cada formulario, ¿no? Obviamente que cualquier persona está sujeta a errores y también los notarios, ¿verdad? Y más sus auxiliares, así que cuando, cuando se incurre en error o se arruina un formulario, entonces hay que guardarlo y reportarlo al final de la gestión. Pero cuando se pierde el formulario, la carátula, o sea, no se expide, ¿verdad? No se ha entregado como escritura pública, ni está en el protocolo, y tampoco está con un error ahí para ser declarado. Entonces, esa pérdida también es una falta leve porque esto puede acarrear alguna falsedad material dentro de esos formularios notariales. Los malos tratos y las ofensas verbales realizadas a los intervinientes o a los auxiliares de la notaría. Entonces hay que tratar bien a las partes y también hay que tratar bien al personal auxiliar de la notaría. Entonces, eso ya es la denuncia de los afectados ante la DIRNOPLUS. El descuido o negligencia en el resguardo y conservación de los documentos o datos que debe custodiar. Por ejemplo, que no tenga dentro de su computadora el índice de las escrituras públicas, porque hay que llevar un índice informático también, ¿no? O que no se esté asegurando las condiciones de no deterioro del archivo notarial en la oficina correspondiente al archivo notarial. Entonces, todo eso va a verificar en los controles periódicos la DIRNOPLUS. Negarse a prestar servicios sin causa justificada. ¿Qué pasa si viene una señora que solo habla quechua y quiere hacer una escritura pública y yo le mando a otro notario porque no hablo quechua? Entonces, esa sería una falta también por negarme a prestar el servicio sin una causa justificada. Otra sería que vengan en el horario donde están atendiendo las instituciones públicas y sin causa justificada eh, yo me ausente y me niegue a prestar el servicio notarial a esa persona. O tal vez porque me haya hecho algo en época de colegio, ¿verdad? Porque lo odia. Luego, dejar de asistir a la oficina sin justificativo legal. El único justificativo legal es salir a hacer representaciones notariales fuera de la oficina, como las cartas notariales, como hacer algunos otorgamientos especiales cuando las personas tengan imposibilidad física de constituirse en la notaría, pero todavía estén en uso de sus facultades, total de sus facultades mentales. Entonces todavía pueden firmar y contratar y vender, pero no pueden ir físicamente a la notaría, así que el notario
va a ir a recabar las firmas y hacer el otorgamiento de manera especial en el domicilio de aquella persona. En esas ocasiones sí se puede eh, estar ausente de la oficina notarial dentro del horario que debería estar, ¿no? Pero sin otro justificativo no, no se puede ausentar el notario de la oficina notarial porque en teoría el notario es el único que debería hacerte poner tu dedo en el formulario y recabarte la firma. Pero en algunas notarías donde tienen mucho trabajo, a veces los auxiliares también realizan la toma de firmas, ¿no? Y eso es también otra falta. Otras establecidas por la reglamentación, ¿no? Otras que, o sea, no es una lista limitativa, sino solamente enunciativa, quiere decir. Ahora, las faltas graves es la reincidencia en cualquier falta leve durante la misma gestión, el incumplimiento de disposiciones circulares e instructivos pronunciados por la dirección del notariado plurinacional o la departamental en materia administrativa y de control de notarías. Las circulares y las disposiciones que tienen que ver con el ejercicio mismo de la función notarial son notificadas de manera personal a los notarios, ¿no? Y son de cumplimiento obligatorio. El incumplimiento de estas circulares hace que incurra en una falta grave, porque es como que me estoy riendo pues de mi superior jerárquico. Recibir honorarios superiores a lo establecido en el arancel oficial. El arancel tiene que estar pegado en la oficina notarial para que, para que las partes estén enteradas de cuánto tienen que pagar y yo no puedo cobrar más. Ahora, existe formas de que los notarios también facturen algunos cobros extras. Por ejemplo, cuando se ejerce el servicio notarial, en, extendiendo los horarios establecidos, ¿no? Algún otorgamiento que dure desde las 5 hasta las 9 de la noche, por ejemplo, ¿no? ¿Qué factura el notario? Horas extras, pone. Pero por la escritura misma solo puede cobrar lo que está señalado en el arancel eh, oficial que es regulado por la DINOPLU. Ahora este arancel establece los precios mínimos para un poder o una escritura pública. Y si excede de cierto número de hojas, entonces va a ir subiendo el precio también. La transcripción o reproducción de testimonios que no se ajusten al original. Que porque que el abogado es su amigo, se lo corrija sin una escritura complementaria. Por ejemplo, que se ha equivocado en la terminación del carnet de 58 cuando era 85. Y que esta práctica es un poco común. Se equivoca el abogado, va y le dice al notario que le expide el segundo testimonio, pero que en vez de ponerle 58 le ponga 85, ¿no? Entonces es como si lo hubieran extraviado y le expide el nuevo, pero con la corrección. Si eso se verifica, es una falta grave. El incumplimiento de deberes y prohibiciones establecidas en la ley, la embriaguez habitual, por eso de estupefacientes prohibidos, no señala en horas de trabajo o no, ¿verdad? Sino solamente es habitual, o sea que de vez en cuando se puede. La autorización del acto, asunto de negocio jurídico cuyo otorgamiento no haya presenciado, eh, como los poderes, algunos notarios dan formularios para que en el autoventa otorguen poderes y luego se los devuelven a la notaría, les llaman, le dicen en qué número registrar, todo. Esos son actos no presenciados y esa autorización es también una falta grave. El ofrecimiento de dádivas para captar usuarios, porque esto va en contra del principio de rogación, donde el notario solamente puede activarse por la solicitud del usuario y no puede ir dando dádivas, favores o buscando captar usuarios o prestar sus servicios. La no emisión de nota fiscal o factura, o la defraudación con relación al monto, o sea, cobrar más del arancel, eh, o consignar en la factura un monto menor al que se ha cobrado. En este punto hay que también recalcar, como ya les había dicho, que los formularios no constan en la factura porque la DINOPLU no otorga facturas a los notarios por la compra de los formularios. Entonces, eso no genera crédito fiscal y el notario estaría regalando dinero a manera de crédito fiscal, ¿no? La otorgación de documentos protocolares
sin la comparecencia de uno de los interesados. Todos los interesados tienen que estar en el mismo acto para que se pueda otorgar la escritura pública, ¿no? Y ya se nos va a acabar el tiempo, no vamos a quedar ahí y vamos a terminar después de receso unos 15 minutitos para poder acabar de ver todo esto del notario y la carrera notarial. Entonces, nos vemos en 15 minutitos y terminamos con la clase de hoy y pasamos la tarea más. Está bien, doctor. Gracias. Hasta luego.